Acto 3. 50 sombras de Sara. Capítulo 20. Etiqueta de equipo. Por lo general, este sería el momento de decir algo profundo o significativo, algo que podría ayudar a las personas a comprender lo que estaba sucediendo aquí. Ya sabes, contexto. ¿Por qué las cosas habían resultado como eran ahora? Cosas como esas. Sin embargo, en este momento Jim estaba demasiado ocupado huyendo de esos malditos híbridos como para preocuparse por algo así. Sí, escuchaste bien. Híbridos. Los mismos híbridos que daban incluso más miedo que un maldito ultralisco con esteroides. Jim había luchado contra muchas criaturas en los últimos años, pero estaba contento de haber encontrado híbridos solo en 2 ocasiones. La primera vez que había sido en esa instalación secreta de investigación dirigida por el Dominio. Hombre, todavía recordaba cómo él y su pequeño equipo de comandos habían tratado de escapar de esa bestia lo más rápido posible. La segunda vez fue durante su breve visita a Ulnar. Había visto todo tipo de locuras en ese entonces. ¿Cómo esas otras cosas, cómo las habían llamado los protos? ¿Tracers del vacío? Dios, seguro que esperaba que estas cosas no estuvieran por aquí también. Conociendo la suerte de Jim. Sí, lo fueron. Probablemente estaban en algún lugar alrededor, probablemente escondidos dentro de su propio trasero, esperando salir y jugar. Mierda. Gritó mientras esas 2 monstruosidades lo perseguían a él y a Seratul por el desolado paisaje. Por supuesto. Gritó el prelado oscuro a su lado. Era como una escena de una de estas horribles películas de monstruos. Ya sabes, donde los 2 amigos corren hacia una línea de árboles mientras un monstruo salvaje los persigue. Solo que esta no era una película barata sino la realidad. Y no era solo un monstruo, sino 2. Y ambos se estaban acercando a ellos. Creo que se están acercando. Seratul gritó. ¿Oh, de verdad? ¿Piensas? Jim gritó en respuesta. Podía escuchar sus rugidos detrás de él, podía sentir sus pasos atronadores sacudiendo el suelo debajo de ellos. Demonios, incluso podría jurar sentir su aliento caliente en la piel de su cuello. Jim corrió más rápido de lo que había corrido antes. Pronto sus músculos gritaron en protesta, pero no le importó. Si se detenía o incluso bajaba un poco la velocidad, probablemente sus piernas serían lo único que le quedaba. Por lo general, si corre hacia una línea de árboles, eventualmente debería reducir la velocidad. Porque no querrás arriesgarte a estrellarte contra la cara de un árbol primero. Sin embargo, esta situación requería medidas drásticas. Y eso significaba que tanto Jim como Seratul no se detuvieron ni un poco cuando finalmente llegaron a la línea de árboles frente a ellos. Resultó ser una decisión sabia porque esos árboles salvaron la vida de Jim y Seratul. Las plantas en sí mismas no resistieron mucho. Pero cuando Jim y Seratul los pasaron corriendo, los árboles lograron ralentizar a los híbridos, aunque solo fuera por una fracción de segundo. Jim gritó como si lo hubiera perdido cuando escuchó el crujido de la madera explotando detrás de él. Pero tuvo suerte. Sabía algo sobre este mundo que esos híbridos no sabían. Si chocas contra un árbol, a veces tienden a gritar. Ahora, Jim realmente había intentado derribar algunos árboles hace un rato. Pero esos árboles no eran locales. Había sido el mismo tipo de árboles que encuentras en Serus. Estos árboles aquí, sin embargo, eran el verdadero negocio. Y estaban tan malhumorados como el resto de las plantas autóctonas de este mundo. Entonces, comenzaron a gritar. Jim realmente comenzó a reír como un loco cuando se llevó las manos a los oídos y corrió colina arriba lo más rápido que pudo. Detrás de él, los híbridos gritaron de rabia y confusión. Cortaron esos árboles y trataron de encontrar a las criaturas responsables de ese horrible ruido, pero no entendieron que los árboles eran los que gritaban. Para encontrar al enemigo invisible, continuaron cortando más árboles, pero solo lograron hacer que los otros árboles gritaran aún más fuerte. Para Jim, fue el sonido más dulce que se le ocurrió. Incluso entonces sabía que era mejor no reducir la velocidad. El mismo diablo seguía pisándole los talones, y no tenía intención de detenerse y abrazar a esas malditas criaturas. Curiosamente, correr cuesta arriba no parecía ser tan difícil como antes. Por alguna extraña razón se sintió muy motivado y cuando llegó a la cima de la colina, se detuvo, se dio la vuelta y una gran y gruesa sonrisa apareció en su rostro. «Ja, te sirve bien, estúpida mierda». Jim gritó cuando vio que uno de esos malditos híbridos todavía lo seguía. Observó con terror cómo esa maldita bestia se abría paso entre los árboles, gritando como una especie de imparable, monstruo. No tenía idea de dónde estaba Seratul, pero ahora mismo tenía cosas más importantes de las que preocuparse que eso.
Como ese gigante de 10 metros de altura que estaba a punto de devorarlo. Correr cuesta abajo nunca fue una idea muy inteligente, con una gran excepción. Si un maldito monstruo te perseguía, debes abandonar la precaución y correr como loco. Jim tuvo que reducir la velocidad un poco para no resbalar, caer y romperse el cuello. Saltó por encima de un callejón sin salida y no se atrevió a mirar por encima del hombro. No tenía que hacerlo, podía escuchar a ese maldito monstruo gritando justo detrás de él. ¡Oh diablos, oh Finel! Gritó cuando el sonido de la madera al romperse se volvió insoportablemente fuerte. Casi sonó como romperse huesos. No se dio cuenta de lo que sucedía detrás de él, estaba demasiado ocupado para no tropezar. Sin embargo, al híbrido no parecía importarle mucho el suelo resbaladizo. Solo le importaba una cosa: para atrapar la presa y matarla. Pero al menos la jungla era justa para Jim. Había sido duro para él, y ahora era duro para su nuevo mejor amigo. El híbrido gritó de rabia cuando comenzó a tropezar y cayó hacia adelante. Jim gritó como una niña pequeña cuando las horribles fauces de esa criatura repentinamente estuvieron a su lado. Solo que estaba al revés. Y luego no. Y luego otra vez. Y luego no. El híbrido rugió de ira y confusión cuando perdió el equilibrio y rodó colina abajo. Era tan grande y pesado que en realidad estaba adelantando a Jim. Ajustó su camino e intentó correr lo más lejos posible de esa maldita criatura. En un momento, el híbrido se estrelló contra una hilera de árboles que detuvieron su caída. Fue confuso, y aunque ese momento solo duró un segundo, tenía que ser suficiente. Jim corrió como loco y no se atrevió a mirar atrás. Pasó corriendo junto a otro grupo de árboles y de repente ya no corría hacia abajo cuando finalmente llegó a la base de la colina. Se lanzó hacia adelante, pero aún podía escuchar los gritos de ese maldito híbrido detrás de él. Jim corrió durante lo que le parecieron horas, no se atrevió a detenerse. No hasta que llegó a un pequeño estanque. Se detuvo, se inclinó hacia adelante y se puso las manos en los muslos. Le ardían los pulmones y jadeó en busca de aire fresco. Hace poco tiempo, este tipo de ejercicio hubiera sido imposible, pero ahora apenas le importaba. Jim se sentía como si tuviera 20 y tantos años, el momento en que su cuerpo estaba en su mejor momento. Cerró los ojos y pudo escuchar cómo la sangre corría por sus propios oídos. Lo juro, una vez que te encuentre, Sarah, voy a hacerte correr alrededor de este planeta, por lo menos 3 veces, jadeó, miró el estanque y frunció el ceño. Fue entonces cuando volvió a escuchar los gritos del híbrido, así como el crujir de más árboles. Esa maldita cosa fue implacable. Espera un segundo, susurró y se humedeció los labios sudorosos. No tenía idea de lo agudos que eran los sentidos de esos híbridos, pero tal vez podría sacudirse esa maldita cosa si cruzaba el estanque y se escondía en el otro lado. Ya sabes, como nadar a través de un río para deshacerte de los perros que te persiguen. Sí, solo lo había visto una vez en una película. No tenía idea de si eso funcionaría realmente. Desafortunadamente, no hubo tiempo para idear un plan elaborado e infalible porque el híbrido se estaba acercando. Entonces, Jim maldijo como un marinero y se metió en el agua fría. Llegó a la mitad del estanque cuando la enorme criatura salió de la jungla y apareció a solo un par de docenas de metros de él. Aterrizó a 4 patas y volvió su enorme cabeza de un lado a otro, buscando a su presa. Y luego vio a Jim. ¡Oh, mierda! Se las arregló para gemir. Y luego tuvo que volver a correr. El agua le llegaba hasta la cadera y, por eso, no podía correr muy rápido. El híbrido negó con la cabeza, gritó de rabia y arremetió contra Jim. Logró llegar a la orilla cuando el híbrido finalmente lo alcanzó. Jim se dio la vuelta y no notó la rama en su camino. Tropezó con él y cayó sobre su trasero. Y luego todos esos dientes y garras finalmente estaban sobre él. Espero que seas gay con mis huesos. Jim logró gritar. Sin embargo, se negó a cerrar los ojos. Esto fue. Bien podría salir con una sonrisa en su rostro y, de repente, un nuevo grito llegó a sus oídos. También pertenecía a un monstruo, pero era inconfundiblemente Zerg. Vio cómo algo marrón púrpura se estrellaba contra el costado del híbrido. Garras afiladas pasaron por su campo de visión y se clavaron profundamente en el cuerpo del híbrido. La criatura rugió de dolor y confusión. No entendía cómo algo podía atreverse a atacarlo. Después de todo, era el depredador ápice. Pero había al menos una criatura en este universo que estaba más arriba en la cadena alimentaria. Aléjate de él. La reina de espadas gritó de rabia cuando clavó sus alas de espada tan profundamente en la carne de la criatura que de esas heridas brotó una espesa sangre azul.
El híbrido gritó de rabia, y los tentáculos que brotaron de su espalda volaron de un lado a otro, tratando de agarrar a esta Sarah y destrozarla. Sin embargo, el tamaño del híbrido resultó ser su ruina. No importa cuánto lo intentó, no pudo agarrar a Sarah. Eso no significaba que esta batalla hubiera terminado. Jim observó con asombro y conmoción cómo Sarah tiraba de su brazo hacia atrás y cómo chispas púrpuras bailaban sobre sus miembros. De hecho, se podía ver cómo canalizó sus energías psiónicas y se preparó para el golpe letal. Ahora te tengo. Gritó, pero fue entonces cuando uno de los tentáculos de la espalda del híbrido se dio la vuelta y apuntó directamente al trasero de Sarah. Sarah. Jim gritó, pero ya era demasiado tarde. El tentáculo se disparó y la garra afilada de su extremo rasgó su caparazón endurecido y se hundió profundamente en su carne. La reina de espadas gritó de dolor y perdió la concentración. Las energías que rodeaban su brazo se evaporaron y se miró a sí misma. Podía ver cómo la punta de la garra del tentáculo que había penetrado en su espalda ahora salía de su estómago. Miró a Jim y él pudo ver su dolor y miedo. Sin embargo, había algo más, algo que nunca antes había visto en el rostro de la reina de espadas. Ella le estaba sonriendo. Era una sonrisa cálida y genuina, el mismo tipo de sonrisa que tanto amaba. Lo siento, Jimmy, logró decir mientras un poco de sangre goteaba por la comisura de su boca. Supongo que no soy de mucha ayuda, ¿eh? Antes de que Jim pudiera responder algo, el híbrido finalmente logró recuperar el impulso y pasó otro de sus tentáculos mortales a través del trasero de Sarah. Este emergió de su pecho, y la reina de espadas tosió de dolor y más sangre brotó de su boca. Era una vista terrible, pero el híbrido ya no parecía interesado en esta presa. Los tentáculos la levantaron en el aire y arrojaron el cuerpo como si no fuera más que una muñeca de trapo. ¡No! Jim gritó y se puso de pie. Observó cómo el cuerpo de la reina de espadas golpeaba la superficie del agua y se hundía de inmediato. Detrás de él, el híbrido gimió de dolor. El ataque había causado algunas heridas graves, e incluso una bestia poderosa como esta tenía sus límites. Presionó una de sus garras contra la herida y siseó de rabia. En este momento, no le importaba ese humano insignificante, por lo que Jim tuvo tiempo de correr hacia el agua y acercarse al cuerpo sin vida de Sarah que flotaba en la superficie del agua. No, 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 no. Jim gritó y se acercó a ella. La agarró por la muñeca y sacó a Sarah del agua. En este momento, no importaba que esta no fuera su Sarah. ¿Qué sentido tenía afirmar que había algo como su Sarah y esas otras Sarah de todos modos? Al final, todos eran Sarah, ¿verdad? En el momento en que levantó a Sarah, pudo ver esas heridas y su rostro se puso pálido. Jim no pudo decir qué era peor, las heridas mismas, o el hecho de que el corazón de Sarah todavía latía. Quizás era el hecho de que podía ver su corazón latiendo. Incluso entonces pudo ver cómo los bordes de sus heridas comenzaban a cerrarse de nuevo. Sin embargo, tuvo que luchar contra el impulso de volver la cabeza. Puso su mano sobre la mejilla de Sarah. Sarah. ¿Puedes oírme? Sarah. Para su propio alivio, sus párpados comenzaron a revolotear. Sin embargo, detrás de ellos, el híbrido finalmente logró recordar para qué había sido creado. Giró sus horribles fauces y cuando vio a Jim y Sarah, desató un grito que hizo que Jim se estremeciera de dolor. A diferencia de Sarah, él carecía de la fuerza para enfrentarse a esta criatura. Demonios, incluso su armadura de poder no habría cambiado eso. Al final, todo lo que pudo hacer fue agarrar a Sarah y correr como el infierno. Lo primero que notó fue lo ligero que era el cuerpo de la reina de espadas. No era mucho más pesada que su Sarah, lo siento, la Sarah no infestada. Sí, eso sonó mejor. La mujer en sus brazos gimió de dolor y Jim estaba agradecido por eso. Significaba que todavía estaba viva. Pero eso era prácticamente lo único bueno en este momento. Trató de correr de regreso a la orilla, pero el agua le llegaba hasta las caderas. Y eso significaba que era demasiado lento para escapar de ese maldito híbrido. Sin embargo, no es que importara. Seamos realistas, cualquier cosa que no sea una bicicleta buitre no sería lo suficientemente rápida para salvar su lamentable trasero. Sin embargo, tenía que intentarlo. Y así, corrió lo más rápido posible. El híbrido rugió de ira y finalmente comenzó a moverse de nuevo. Y a diferencia de Jim, el híbrido no se vio afectado en absoluto por las aguas profundas. ¿Por qué debería hacerlo? No llegó hasta la cadera. No había forma en el infierno de que Jim saliera a tiempo del agua. Quedaba una opción. Podía deshacerse del cuerpo de la reina de espadas y esperar que el híbrido fuera tras Sarah, pero para su propia sorpresa, ni siquiera consideró hacer esto ni por un segundo.
Si este fuera el final, lo enfrentarían juntos. Se dio la vuelta y presionó el cuerpo de Sarah contra el suyo. Sarah, si puedes oírme, le susurró tanto a la reina de espadas, a sí mismo, como a la verdadera Sarah que todavía estaba en algún lugar por ahí. Lo siento. Al híbrido no parecía importarle el remordimiento de Jim. Saltó alto en el aire y aterrizó a solo unos metros de allí. Su pesado cuerpo golpeó la superficie del agua y, como resultado, tanto Jim como la reina de espadas simplemente fueron arrastrados. Trató de agarrar la mano de Sarah, pero luego lo presionaron bajo el agua, y arriba y abajo se convirtieron en conceptos estrictamente teóricos. Golpeó algo duro con la espalda, y luego otra vez con el pecho. El dicho como un pez en un barril era perfecto para describir cómo se sentía en ese momento. Sin embargo, no duró mucho. Podía sentir cómo la ola lo llevaba a la orilla y en el momento en que el aire dulce lo rodeaba nuevamente, respiró hondo. Jim estaba a cuatro patas y gimió de dolor. Su espalda y su pecho le dolían como locos, pero podía decir que nada estaba roto. Bien, no quisiéramos que el híbrido tuviera que devorar esos rotos, ¿verdad? Hablando del diablo. ¡Oh diablos! Jim gimió cuando miró por encima del hombro. El híbrido se estaba acercando, estaba casi encima de él. Trató de volver a ponerse de pie, pero luego resbaló y cayó de bruces. No es exactamente una forma heroica de hacerlo, ¿verdad? Jim rodó sobre su espalda y de repente la criatura estaba justo encima de él. Las fauces del híbrido no estaban ni a un metro de él, y podía sentir el aliento caliente y rancio de esa criatura en su piel. Por un breve momento, el híbrido pareció vacilar. Jim miró sus ojos oscuros y muertos y frunció el ceño. Antes de que esa cosa lo devorara, había una cosa que quería sacar de su pecho. «Eres un hijo de puta feo», comenzó. «Aléjate de él». La reina de espadas gritó de rabia sin límites. Ella atravesó la superficie del agua y levantó las alas de la hoja, flexionó las garras y soltó un grito que sonó como si perteneciera a una Banshee loca. Las heridas en su torso estaban casi completamente curadas, pero eso no fue todo. La expresión de su rostro había cambiado. El híbrido se dio la vuelta y siseó a la reina de espadas. Casi sonó como si la criatura estuviera molesta. ¿No se había ocupado ya de este humano infestado? La presa debe saber cuándo fue derrotada. Sin embargo, si había algo que la reina de espadas no era, esa era presa. Los ojos de Jim se abrieron con incredulidad cuando vio esa expresión en el rostro de Sarah. Eso no fue ira. Tampoco era rabia. Fue sed de sangre. Sed de sangre pura y sin diluir. Jim vio cómo Sarah le siseaba al híbrido y luego se arrodilló, solo para catapultarse en el aire. Todo lo que Jim pudo hacer fue mirar hacia arriba y mirarla con la boca bien abierta. El híbrido, sin embargo, se dio cuenta de que el hombre insignificante podía esperar, la mujer infestada era mucho más peligrosa. Flexionó sus propios músculos y se preparó para agarrar a Sarah y destrozarla. Pero esta vez las cosas fueron diferentes. Sarah alcanzó el punto más alto de su salto y usó sus energías psiónicas para sumergirse y lanzarse a matar. Quizás el híbrido pensó que podría matar a Sarah fácilmente ya que casi la había destrozado antes. Pero esta vez fue diferente. Esta vez Sarah estaba enojada. Chocó contra el híbrido con la velocidad de una bala. El impacto fue tan poderoso que el agua que rodeaba al híbrido explotó en todas direcciones, y Jim solo logró protegerse la cara con los brazos cuando otra ola lo golpeó. El agua se lo llevó y lo estrelló contra otro árbol. Cayó al suelo y gimió de dolor. El grito del híbrido fue tan fuerte que Jim hizo una mueca de dolor. Miró hacia arriba y vio la batalla que estaba. No, eso no fue una batalla. Fue una maldita matanza. El híbrido intentó luchar contra Sarah, pero ella fue simplemente demasiado rápida. Esquivó cada ataque con facilidad y clavó sus garras en la carne de esa criatura. Trató de usar sus tentáculos para defenderse, pero esta vez no logró anotar un golpe de suerte. Esos tentáculos no tenían ninguna posibilidad contra las alas de la hoja de Sarah, y ella agarró a aquellos que lograron pasar sus alas con sus manos y se los arrancó sin ningún esfuerzo. Los gritos del híbrido pasaron de enojado a asustado cuando se dio cuenta de que se trataba de una batalla que ya no podía ganar. Jim observó cómo Sarah clavaba sus garras en uno de los brazos de la criatura y comenzaba a arrancarle la extremidad del cuerpo. La piel, la sangre y los músculos se desgarraron y volaron por el aire. Por un momento, Jim pudo ver el hueso desnudo, pero ese momento no duró mucho. El híbrido aterrizó de espaldas y cuando miró hacia arriba, pudo ver a la reina de espadas de pie sobre su pecho. Y fue entonces cuando una sonrisa sedienta de sangre apareció en el rostro de Sarah.
Las alas de su hoja se dispararon hacia abajo y las clavó profundamente en el pecho y el estómago de la criatura. Destrozó el híbrido, pieza por pieza. En algún momento, ella simplemente abrió el vientre del híbrido y sus intestinos comenzaron a deslizarse fuera de su cuerpo arruinado. El agua cristalina se volvió azul oscuro cuando la sangre del híbrido comenzó a oscurecerla. Pero ¿sabes qué fue lo peor? Que esta maldita criatura aún estaba viva. Los huesos se partieron, la carne se desgarró. En un momento, Jim pudo ver el torso abierto y todo lo que quería hacer era desviar la mirada. Pero no pudo. Era una visión horrible, pero Jim no podía apartar la mirada. ¿Alguna vez has visto un corazón latiendo? ¿O pulmones en funcionamiento que estaban al aire libre? Sabía que esta era una imagen que nunca olvidaría. Y el híbrido siguió gritando. Sarah arrancó otra extremidad del cuerpo de la criatura, esta vez fue la pierna. Desgarró el cuerpo como si le estuviera causando algún tipo de placer enfermizo. Y el híbrido siguió gritando. Y luego las alas de la hoja de Sarah se dispararon hacia adelante y se las clavó en los ojos del híbrido. Ella comenzó a arrancar la piel del rostro de la pobre bestia. Sí, escuchaste bien. Pobre bestia. Esto fue más allá de matar. La expresión del rostro de Sarah fue de placer. Disfrutaba destrozando a esta criatura. Y el híbrido siguió gritando. Le arrancó la piel a la cara del híbrido, le partió el cráneo, le arrancó el otro brazo. Y el híbrido siguió gritando. Para. Jim susurró, pero la reina de espadas ni siquiera escuchó. Continuó atormentando al híbrido. Para. Jim dijo en voz alta y se puso de pie, pero Sarah lo ignoró. Esto ya no era necesario. A veces había que matar, sí. Sin embargo, Jim nunca había creído en ser especialmente cruel. Y luego estaba esa mirada en el rostro de Sarah. Fue una sonrisa. Una sonrisa loca y sedienta de sangre. En este momento, se parecía a la vieja reina de espadas una vez más. Y el híbrido siguió gritando. Sarah agarró la última pierna que le quedaba y comenzó a tirar. Despacio. Y la sonrisa loca en su rostro se hizo aún más amplia. Sarah, detenerlo. Jim gritó y fue entonces cuando finalmente se detuvo. Ella giró la cabeza hacia él y cuando vio la expresión de su rostro, pudo ver su sorpresa. Pero no era lo único que podía ver. Él estaba preocupado. Preocupada de que pudiera caminar por un sendero por el que había caminado antes. No hagas eso, Sarah. Ganaste. Solo termina con esto. Por favor. Suplicó. La reina de espadas luego soltó esa pierna. Todavía estaba conectado a las caderas del híbrido, pero apenas. Miró a Jim a los ojos y él pudo ver cómo la razón regresaba a ella. Sarah miró sus propias manos y sus ojos se abrieron con disgusto cuando vio toda esa sangre y carne colgando de sus garras. Y el híbrido siguió gritando. Sarah, por favor. Jim la instó y ella miró lo que había hecho. Un híbrido era una criatura horrible, sin duda alguna. Pero incluso si tu enemigo es la peor criatura de todos los tiempos, hay una línea que no debes cruzar. Porque si lo haces, solo terminarás convirtiéndote en un monstruo tú mismo. ¿Y Sarah? Bueno, ya había cruzado esa línea muchas veces. Sin embargo, eso no significaba que siempre tuviera que ser así. Y el híbrido siguió gritando. Aunque técnicamente ya estaba muerto, su cuerpo y su mente se negaron a aceptar eso. El corazón seguía latiendo. Y el híbrido siguió gritando. Sarah, por favor, te lo ruego. Jim pudo ver cómo ella apretó sus manos en puños. Y luego las alas de su hoja bajaron por última vez, cortando la cabeza de los hombros de la bestia con un corte limpio. Y el híbrido finalmente se quedó en silencio. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos se atrevió a decir una palabra. Jim estaba demasiado asustado. Temía que Sarah lo viera como el próximo trozo de carne jugosa. ¿Y Sarah? Cuando la razón volvió a ella, se dio cuenta de lo que había hecho. Y lo que Jim había presenciado. Se bajó del cadáver que aún temblaba y bajó los brazos y las alas de la hoja. Cuando Jim finalmente dijo algo, se preparó para lo peor. Gracias por su atención. Cuando escuchó eso, sus ojos se abrieron con sorpresa, pero luego desvió la mirada. Realmente desearía que no hubieras visto eso. Sí, bueno, yo también, supongo. Jim estuvo de acuerdo. Toda esa sangre y violencia no era su taza de té. Aún así, salvaste mi trasero allí. Entonces, ¿quién soy yo para quejarme, verdad? Aunque tengo que admitirlo, sigues siendo la reina de Overkill, Darlene. Se rió entre dientes y Sarah suspiró. Hubo muchos suspiros en estos días. Sarah miró por encima del hombro y Jim pudo ver cómo se estremecía al darse cuenta de la magnitud de su carnicería. Bueno, al menos nos ocupamos de esta mierda, estaba a punto de decir Sarah.
Fue entonces cuando el segundo híbrido emergió de la jungla y rugió de rabia y dolor. Tienes que estar jugando. Jin gritó y retrocedió. El híbrido estaba al otro lado del estanque y tropezó con el agua. Sarah se dio la vuelta y levantó las alas de su espada. Ella le siseó al monstruo, pero fue la primera en notar que algo andaba mal. El híbrido presionó una de sus garras contra su garganta. Torrentes de sangre azul claro brotaron de un corte profundo y el grito del monstruo sonó casi como un gorgoteo. Tanto Jin como Sarah vieron cómo el híbrido logró dar unos pasos antes de que simplemente colapsara. Su enorme corazón continuó bombeando su sangre fuera de la garganta cortada por unos momentos más, y luego terminó. Sarah miró por encima del hombro y miró a Jin a los ojos. Parecía que ambos estaban pensando exactamente lo mismo en este momento. ¿Qué demonios? Fue entonces cuando otra figura salió del bosque a trompicones. Seratul. Jin gritó y corrió hacia el prelado oscuro. Tuvo que volver a cruzar el estanque, pero sin la amenaza de que los híbridos le arrancaran la cabeza, se sintió mucho más seguro. Seratul se arrodilló justo en la orilla y agarró su brazo herido. El color de su piel había pasado de un gris saludable a un blanco enfermizo. Era así como los protos mostraban severos signos de fatiga. Cuando Jim alcanzó a los Nerasim y puso su mano sobre el hombro del guerrero, el prelado oscuro lo miró. Creo que necesito unas vacaciones. Seratul respondió, lo que hizo que Jim sonriera. Sí, conozco ese sentimiento. Aún así, buen trabajo en ese híbrido. ¿Es ese tu trabajo? Seratul asintió. Tuve que esperar a que se abriera una abertura para dar un golpe claro. Esquivar a esta criatura fue peor que mi iniciación como templario oscuro. ¿Golpe claro, eh? Sarah murmuró mientras alcanzaba a esos dos. Bueno, esa es una forma de lidiar con un híbrido. Fue entonces cuando la cabeza de Seratul se alzó bruscamente. El otro híbrido. ¿Dónde está? Gritó de miedo, pero Jin puso ambas manos sobre los hombros del agotado guerrero y trató de calmarlo. Relájate. Se ha ido. Sarah se ocupó de ello. Está allí, ¿ves? Cuando Seratul miró hacia ese trozo de carne, parpadeó confundido. En diferentes circunstancias, esto hubiera sido divertido. Todo lo que Seratul había necesitado para lidiar con este híbrido había sido un golpe limpio. ¿Y Sarah? Bueno, ella había usado más de un golpe limpio. Entonces parece que estamos a salvo. Al menos por ahora. Seratul susurró y bajó la cabeza. Antes de que Jim o Sarah pudieran decir o hacer algo, el prelado oscuro se obligó a ponerse de pie. Seratul, no lo hagas. Jim gritó, pero el Nerasim simplemente negó con la cabeza. No, amigo Raynor. Ya hemos perdido bastante tiempo. Tenemos que perseguir a Narud y asegurarnos de que no llegue a tiempo a la verdadera Sarah Kerrigan. Esto es más importante que mi vida o la de la reina de espadas. Jim quería responder algo, pero luego sintió la mano de Sarah en su propio hombro. Tiene razón, Jim. Dijo con una voz suave. Fue entonces cuando ambos se dieron cuenta de que la mano de Sarah todavía estaba cubierta de sangre y carne del híbrido. Retiró la mano y trató de quitarse toda esa sangre. Pero si está completamente cubierto de esas cosas, resulta bastante difícil. Espera un segundo. Anunció la reina de espadas y regresó al estanque. Se lavó la mayor parte de la carne y la sangre mientras Jim ayudaba a Seratul a levantarse. ¿Y ahora qué? Jim quería saber. Tenemos que seguir a Narud de inmediato. Se nos está acabando el tiempo. Ya puedo sentir cómo mi cuerpo está empezando a doler. Y eso solo puede significar una cosa. Está a punto de volverse real. Si eso sucede, podríamos perder la oportunidad de salvar a Sarah Kerrigan. Pero ¿qué pasa si nos encontramos con otro híbrido? No soy de mucha utilidad para ustedes en una pelea, y no parece que puedan enfrentarse a otra de estas malditas criaturas. Detrás de ellos, Sarah escuchó lo que dijo Jim y frunció el ceño. Tenemos que correr ese riesgo, amigo Raynor. Nos estamos quedando sin opciones. Seratul explicó. Cuando Jim escuchó eso, suspiró. Realmente tengo que dejar de suspirar, murmuró para sí mismo. Se convierte en un hábito. Y luego se dio. Está bien, vámonos. Tal vez tengamos suerte y esos dos híbridos fueron lo único que Narud logró sacar de su trasero. ¿No quieres decir, sacado del culo de Sarah Kerrigan? Seratul preguntó y Jim miró directamente a los ojos. Tienes que admitir, eso es una quemadura sólida. Dijo la reina de espadas cuando pasó junto a los dos machos y entró de nuevo en la jungla. En cuanto a que esos dos híbridos eran los únicos dos secuaces que Narud tenía a su disposición. Vamos, a estas alturas ya deberías saber que al universo le encanta patear a Jim en los dientes 24 horas al día, 7 días a la semana.
Cuando llegaron a la colina donde se habían encontrado con Narud y los híbridos, Jim dejó caer los hombros derrotado. Por supuesto. ¿Por qué las cosas nunca pueden ser agradables y fáciles? Se dijo a sí mismo. El paisaje desolado no había cambiado en absoluto. Sin embargo, lo que había cambiado era el hecho de que había soldados. E híbridos. Muchos soldados e híbridos. Jim apretó los puños y maldijo como un marinero. Moebius. No podemos luchar contra tantos. Es imposible. Tenemos que. Seratul respondió. Estamos corriendo. Fuera de tiempo, lo sé. Lo sé. No tienes que recordarlo cada 2 segundos. No cambió el hecho de que los superaban enormemente en número. Aparentemente, Narud les había dicho a sus secuaces que esperaran a Jim y su tripulación, porque esa era una línea de defensa impresionante. Posiciones fortificadas, incluidos búnkeres y trincheras, apoyadas por tanques de asedio y plataformas antiaéreas móviles. Ya sabes, Goliaths. Incluso podía haber 1 o 2 Thors. Bueno, podría ser peor, ¿verdad? Al menos no había Odín alrededor. Desafortunadamente, hubo híbridos. Muchos híbridos. Sin embargo, no atacaron a los soldados. No, en realidad parecía que eran parte de esa línea defensiva. No podemos atacar eso. Jim siseó. Eso es al menos una división ahí abajo. Tal vez incluso 2. No quiero parecer grosero ni nada, pero ni siquiera ustedes dos pueden hacer mucho contra esos números, querida. Le susurró a la reina de espadas. Números, murmuró Sara cuando escuchó eso. Esa es mi especialidad, ¿no? Cerró los ojos y pareció como si estuviera extendiendo la mano con sus sentidos. Como si estuviera buscando a alguien. Quizás podamos intentar encontrar otro camino. Sugirió Jim, pero el prelado oscuro simplemente negó con la cabeza. No. No hay tiempo. Tendríamos que recorrer kilómetros para estar fuera de su vista, e incluso entonces, no sabemos si podemos encontrar otra ruta. No, tiene que ser ahora o nunca. Mira eso, Seratul. Jim ladró y señaló con la mano a las tropas en la distancia. No llegaremos ni siquiera a 20 metros. Nos harán pedazos. Quizás podríamos tomarlos si tuviéramos los números. Pero a menos que tengas un ejército oculto de guerreros protos en algún lugar, no veo cómo podemos hacerlo. Cuando Seratul escuchó eso, levantó las cejas. ¿Guerreros? Por supuesto. ¿Por qué no lo pensé antes? Fui tan tonto. Seratul susurró y luego presionó su mano sobre la placa del hombro, la que tenía el gran orbe verde en el medio. Jim quería preguntar de qué demonios estaban hablando los Nerasim, pero luego vio cómo el cristal incrustado en la placa del hombro comenzó a latir y emitir una luz verde. De hecho, siempre se había preguntado qué era esto. ¿Qué es eso? Quería saber y Seratul volvió la cabeza hacia Jim. Un llamado para pedir ayuda. Veamos si hay alguien cerca que esté dispuesto a escuchar. Antes de que Jim pudiera preguntar de qué demonios estaba hablando Seratul, ambos escucharon una risa oscura y siniestra detrás de ellos. Jim sintió como la sangre se congeló dentro de las venas cuando escuchó esa risa. Él y Seratul miraron a Sara, quien abrió los ojos y les dio una amplia sonrisa. Oh, chicos. Ella gimió. Te va a gustar quien respondió a mi llamada. Técnicamente, Tesson no era tan mayor. Según los estándares de los protos, tenía poco más de 20 años. Ya sabes, años de perro y cosas así. Aún así, había visto más de un cielo en más de un mundo, y estaba bastante seguro de que nadie había visto antes este tipo de cielo. La luz se sentía tan extraña, no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Los protos se alimentaban de la luz y diferentes tipos de luz tenían diferentes efectos sobre ellos. La luz natural los mantenía vivos, cierta luz artificial les producía malestar físico. E incluso había formas de luz que tenían el mismo efecto que las drogas en los humanos. No, ahora mismo Tesson no estaba drogado. Sin embargo, la luz definitivamente le hizo algo. Era como si todos sus sentidos se sintieran más agudos que nunca. Todo a su alrededor, la jungla, el cielo, incluso los pequeños ríos que cruzó, todo parecía, sonaba y se sentía tan vivo. Era como si hubiera adquirido una comprensión más profunda del universo mismo, algo que no se podía expresar con palabras. O eso o Tesson estaba sufriendo el equivalente protos de una conmoción cerebral. Aún así, mientras caminaba por la densa jungla, no pudo evitar sentirse asombrado. Este lugar, era incluso más hermoso que Ayur. ¿Sabes? Hay algunas cosas que parecen ser universales. Como por ejemplo que el mundo natal de una especie siempre será muy especial. La gente del sector Coprulu solo conocía la Tierra por la historia, nadie había puesto un pie en ese mundo.
Sin embargo, cuando un sobreviviente de la expedición UE comenzaba a hablar sobre el lugar de nacimiento de la humanidad, siempre lo hacía con una leve sonrisa en sus rostros. Quizás los humanos fueron diseñados genéticamente para pensar que la Tierra era especialmente hermosa. Lo mismo podría decirse de los protos. Ayur era su hogar, y cada célula dentro de sus cuerpos les decía eso. Hogar, qué concepto tan interesante. Hay una diferencia entre Coral y la Tierra. Coral es el hogar de miles de millones de personas. Colonizaron ese mundo, lo hicieron suyo. Sin embargo, la Tierra era el lugar donde había evolucionado la especie humana. El agua, el aire, el medio ambiente, todo se sentía diferente, más natural. Cuando Tesson estuvo en Ayur, odió ese lugar. Lo había odiado no porque fuera feo, sino porque era hermoso. Odiaba el hecho de que sus hermanos se sintieran intrigados por la belleza de Ayur hasta que se olvidaron de Shakuras, el mundo que habían hecho suyo. Sin embargo, incluso entonces una voz en el fondo de la mente de Tesson le había dicho que Ayur era realmente hermosa, y se odiaba a sí mismo por pensar así. La sola idea le había parecido traicionar a su propia gente. Pero en este momento, Tesson era completamente honesto consigo mismo cuando pensaba que este lugar era incluso más hermoso que Ayur. Desafortunadamente, todavía no sabía dónde estaba. La nebulosa cubría todo el cielo, por lo que no había forma de mirar las estrellas, lo único que podría haberlo ayudado a averiguar su posición actual. Mientras caminaba por la densa jungla y los exuberantes campos, se sintió en paz. Por supuesto, ese momento no duró mucho. Cuando Tesson salió de la jungla y miró a su alrededor, disfrutó de la vista. Hasta que vio humo espeso en el horizonte. Las nubes oscuras parecían cáncer en comparación con el hermoso paisaje y el maravilloso cielo. Eso no puede ser bueno. Tesson podía escuchar el distante sonido de explosiones, de muerte y carnicería. De una batalla. Una parte de su mente le dijo que estaba mal que tuviera lugar una batalla en un mundo como este. Quizás debería ir a comprobarlo. No. En este momento, estaba completamente desarmado. Y técnicamente estaba desnudo. Sus captores lo habían despojado de todo su equipo, así que ahora mismo era un Protoss gris desnudo, corriendo por un mundo lleno de maravillas. Por otra parte, un Protoss desnudo no era tan impresionante. Debería evitar esa batalla, tal vez dirigirse en la otra dirección y... Fue entonces cuando algo golpeó el árbol junto a él y explotó. ¿Qué? Tesson gritó y volvió la cabeza. Por el rabillo del ojo, pudo ver un destello brillante. Nunca antes se había encontrado con un humano y no tenía idea de cómo funcionaba su tecnología. Sin embargo, a pesar de que los protos nunca antes habían visto o oído un rifle de francotirador humano, sus instintos le decían que ser golpeado por uno dolería muchísimo. Y así, hizo lo que haría cualquier ser razonable sin un deseo de muerte. Saltó para cubrirse. Tal vez un Kalai hubiera rugido de ira y enfrentado al francotirador enemigo de frente, pero eran propensos a la estupidez. Y solo porque lo llamaran valentía, no significaba que fuera solo eso. Se disparó otro tiro, y Tesson vio cómo el árbol junto a él era alcanzado por otra bala. Tesson se las arregló para darse la vuelta justo a tiempo, pero aún así fue alcanzado por la metralla. La única razón por la que Tesson no fue asesinado en un instante fue porque su piel era mucho más gruesa que la de un humano. Sin embargo, eso no significó que permaneciera ileso. El ex templario oscuro gritó de dolor cuando sintió como los afilados trozos de madera golpearon su brazo y hombro y se hundieron profundamente en su carne. El grito que llegó a sus oídos estaba lleno de dolor, y se maldijo a sí mismo por no actuar como un Nerasim estoico, sino como un niño asustado. Solo entonces se dio cuenta de que no era él quien gritaba. Era el árbol que estaba junto a él. Nada de eso tenía sentido, pero Tesson no tuvo tiempo de averiguar qué estaba pasando. El fuego continuó y Tesson no pudo hacer nada al respecto. Se escondió detrás de un árbol y escuchó cómo se disparaba otro tiro, y luego otro. Y otro. Los árboles a su izquierda y derecha explotaron, y pronto todo el bosque empezó a gritar. Tesson sintió algo dentro de su mente, algo que no había sentido en mucho tiempo. Durante tanto tiempo, su ira y odio lo habían guiado que pudo ignorar ese sentimiento. Quizás era vergonzoso que un Kalai se sintiera así. Sin embargo, Tesson no era un Kalai, por lo que no sintió vergüenza cuando rodó hacia un lado y corrió por su querida vida. El confuso Nerasim gimió de dolor cuando sintió como si todo su costado estuviera en llamas. La sangre azul goteaba de sus heridas, y se dio cuenta de que probablemente sus heridas eran más graves de lo que había pensado inicialmente. Aún así, no tenía tiempo para preocuparse por eso en este momento.
Detrás de él, otro disparo se estrelló contra un árbol. Los gritos de las plantas a su alrededor se volvieron insoportables, le era imposible escuchar sus propios pensamientos. Con suerte, el tirador se sentiría igual y... Fue entonces cuando un árbol explotó justo detrás de Tesson, solo un segundo después de que lo pasara corriendo. Una metralla afilada lo golpeó en la espalda, y el antiguo templario oscuro gritó de dolor cuando sintió cómo la madera afilada perforaba su piel gruesa. Tropezó y trató de invocar los poderes del vacío. Desafortunadamente, todo estaba sucediendo demasiado rápido y carecía de la fuerza mental para usar sus habilidades para ponerse a salvo. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Mientras corría como loco, Tesson no prestó atención a su entorno ni por un momento. Y ese momento fue suficiente para que tropezara con una raíz y se estrellara contra un árbol cercano. El dolor atravesó todo su cuerpo, tanto por el impacto como por todas las astillas de madera que le cortaron la carne. Los gritos se hicieron aún más fuertes, demasiado fuertes para que él simplemente los ignorara. Cerró los ojos y se agarró la cabeza. Era como si los malditos gritos vinieran del interior de su cabeza. Hazlo parar. Se las arregló para gorgotear y se dio la vuelta. De repente, ya no había forma de que pudiera volver a ponerse de pie. El dolor y los gritos fueron demasiado para él. Por favor, hazlo, detente. Hizo gárgaras y extendió la mano con sus sentidos. Era el equivalente protos de una bengala, un grito psiónico de ayuda. Sabía que nadie vendría a ayudarlo, de todos modos era solo un instinto. Los gritos se volvieron insoportables y, para consternación de Tesson, fue demasiado para él. Y fue entonces cuando finalmente perdió el conocimiento. Cuando Tesson se despertó de nuevo, se dio cuenta de dos cosas. Lo primero fue que todo su cuerpo se sentía como si hubiera dormido en un alambre de púas. Gimió de incomodidad y trató de abrir los ojos. Fue entonces cuando se dio cuenta del segundo cambio. Los gritos se fueron. Estaba rodeado de silencio. Fuera lo que fuera este lugar, la muerte acechaba detrás de cada esquina. Mi señor. Ustedes los monstruos son feos. Cuando Tesson escuchó esa voz, abrió los ojos y frunció el ceño. Nunca antes había visto a un humano con sus propios ojos, así que lo que vio fue algo, bueno, decepcionante. ¿Quién eres tú? Susurró, y pudo ver cómo el humano fruncía el ceño. Al menos parecía un ceño fruncido. Sin embargo, no tenía idea de lo que estaba haciendo con esa nariz y esa boca. ¿Estaba sonriendo? ¿Fue mirarlo con disgusto? No tenía ni idea. Las expresiones faciales humanas eran algo de lo que no sabía nada. Ya sabes, ya que los de su clase no tenían nariz ni boca. Quizás debería tomar clases. De alguna manera, tenía sus dudas de que este humano fuera un buen maestro. ¿Quién soy? Bueno, mi querido amigo alienígena repugnante, soy tu mejor amigo. Si sabes lo que es eso, un amigo. Dime, ¿quieres ser mi amigo? ¿Qué? ¿Qué? Tesson expresó sus pensamientos. Fue entonces cuando el humano se arrodilló frente a él y lo miró directamente a los ojos. Dime, bicho, dijo entonces el humano. ¿Los de tu clase saben lo que significa aplicación de la ley? ¿Tienes algo parecido a la policía? ¿Policía? Tesson susurró. Por supuesto, los Nerasim tenían un sistema de aplicación de la ley. También lo hizo el Kalai. Demonios, incluso los Taldarim tenían tal sistema, aunque se trataba menos de ley y más de aplicación. Sí, policía. ¿Quieres que te lo deletree? Preguntó el humano y le mostró los dientes a Tesson. ¿Dientes? ¿Qué concepto tan repugnante? Mientras el humano continuaba hablando, Tesson trató de escuchar sus palabras, pero todo lo que pudo hacer fue mirar esos labios, dientes y esa lengua rosada. La sola idea de tener boca le parecía tan extraña que apenas se perdió lo que el humano trató de decirle. Una vieja tradición. Nosotros lo llamamos, poli bueno, poli malo. Explicó el humano. Buen poli, mal poli. Tesson repitió. Esas palabras no tenían ningún sentido para él. Exactamente. Verás, soy el policía bueno. Eso significa que puedes confiar en mí. Soy tu amigo. Tu amigo. Te mantendré a salvo, siempre y cuando me ayudes. Si no lo haces, bueno, ¿qué tal si te presento al poli malo? Justo al lado de Tesson, una figura desnuda. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando se dio cuenta de que ni siquiera se había dado cuenta de este. Era un humano, como el otro. No, no exactamente como el otro. Este era más delgado y tenía estos bultos extraños en el pecho. La reina de espadas también tenía esos bultos, y las reinas eran mujeres, ¿verdad? Entonces eso probablemente significaba que esta era una mujer. O algo así.
¿Puedo presentarte a mi buen amigo, el policía malo? Dijo el primer humano y señaló con el dedo a su compañero. La mujer llevaba un rifle. Un rifle enorme, uno que parecía demasiado grande para alguien de su tamaño. Lo recargó y miró a Tesson con ojos fríos y muertos. Uno de sus ojos estaba hinchado y tenía cortes en todo el rostro. Entonces, así serán las cosas, explicó el líder. Me dirás lo que quiero saber, y mi amiga, la policía mala, no usará sus talentos para hacerte experimentar un dolor como nunca antes. Por otra parte, ¿los monstruos sienten dolor? ¿Deberíamos averiguarlo? Tú, murmuró Tesson, y el humano se inclinó hacia adelante para escuchar mejor. ¿Sí? ¿Algo que quieras decirle a tu nuevo mejor amigo? Ustedes los humanos, son tan feos. Explicó el extemplario oscuro. Y esas bocas tuyas, se ven tan ridículas. ¿Cómo te las arreglas para no morderte la lengua? ¿O tragártelas por accidente? Me desconcierta que incluso sepas cuál de tus orificios está hecho para consumir comida, y cuál es para la eliminación de residuos. Tesson gruñó. Pudo ver cómo cambiaba la expresión del rostro del humano. De indefinible a aún menos definible. ¿Estaba enojado? ¿Qué dijiste? El humano, que parecía ser un hombre, gruñó. Dije que deben ser las criaturas más feas que he visto en mi vida. Tesson escupió. Bueno, no había aprendido a controlar su ira cuando había sido un templario oscuro, entonces, ¿por qué debería hacerlo ahora? En todo caso, era solo una prueba de lo testarudo que era este Protoss. Ya veo. Policía malo es entonces. NR. 24. Ladró el humano y miró a la hembra más pequeña. Muéstrale algunos de tus trucos. Y no te preocupes por romper este, parece que puede soportar una paliza. Sin embargo, deja algo para la división científica. Estoy seguro de que estarán encantados de estudiar un cadáver de un extraterrestre. ¿Alguna última palabra? ¿Es cierto que los humanos usan el mismo orificio para empujar la comida por la garganta y expulsar los desechos? Tesson quería saber. Oh, qué pintoresco. Ustedes los fanáticos incluso saben lo que es un tipo gracioso. Bueno, el NR. 24 aquí es un maestro cuando se trata de romper huesos graciosos. Gruñó el humano. NR. 24. Oh, sabía que los humanos no son muy avanzados, pero me gusta el hecho de que ni siquiera tienes nombres, sino solo números. Te da algo inferior. Tesson respondió. Ríete, monstruo. Pondré tu cabeza sobre mi chimenea. Gruñó el humano. Tesson no tenía idea de lo que era una chimenea, pero de alguna manera, tenía sus dudas de querer saber algún detalle. NR. 24. Muéstrale por qué los humanos somos la especie superior. Entonces, ¿tu sangre es azul, eh? Me pregunto si tu cerebro también es azul. Reflexionó el humano. Tesson suspiró y miró a NR. 24. Siempre habla tanto. Quería saber el antiguo templario oscuro. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta. En cambio, NR. 24 dio un paso adelante y estaba listo para infligir a Tesson tanto dolor como fuera necesario. Y luego algunos más. Dentro de la mente de Tesson, estaba bastante seguro de que nadie había experimentado un día más horrible que él ahora. Por supuesto, no sabía que a solo unos kilómetros de distancia, Jim estaba realmente trabajando en un récord mundial. ¿Quieres escuchar un grito Protoss? Tesson se rió entre dientes. Entonces me temo que has venido por nada. Ah, entonces es así. Respondió el humano a cargo. Bueno, ya veremos. NR. 24, enséñele lo que puede hacer. Cuando Tesson escuchó eso, estaba seguro de que no podrían romperlo. Sin embargo, fue entonces cuando se enteró de que nunca antes había conocido el verdadero dolor. No hasta NR. 24 comenzó a hacerle sufrir como nunca antes había sufrido. Y luego hizo algo que nunca había hecho antes. Gritó de dolor. Y gritó durante mucho tiempo.